La traición revelada. Era una tarde común, sin presagios de lo que estaba por ocurrir. Frida había tenido un día agotador en la oficina, pero al final de la jornada, se sentía aliviada de estar a punto de llegar a casa. El calor del mediodía era sofocante, y el tráfico de la Ciudad de México siempre parecía un laberinto sin fin. Pero hoy, mientras avanzaba por la calle principal, algo llamó su atención. No era nada fuera de lo común, hasta que un par de autos estacionados frente a un motel la hicieron frenar. Frida, que pasaba casi todos los días por esa misma calle, nunca le había prestado atención, pero en ese momento algo la hizo mirar más allá de los coches. A lo lejos, vio una figura conocida, su esposo, Pablo. No podía creer lo que estaba viendo. Él estaba saliendo del motel, riendo, con una mujer a su lado. La mujer era joven, con el cabello largo y oscuro, y caminaba cerca de él, tocando su brazo con complicidad, como si la escena fuera completamente normal. El mundo de Frida se detuvo. Su corazón latió con fuerza, y una ola de incredulidad la inundó. No pudo mover las piernas. El dolor comenzó a formarse en su pecho, y se sintió mareada. Pablo, su esposo, el hombre con el que había compartido los últimos 5 años de su vida, estaba con otra mujer. No le importaba quién era, ni cómo se veía. Lo único que importaba era que la traición estaba frente a ella, tan real como el aire que respiraba. El teléfono en su mano vibró, pero Frida no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en la pareja, incapaz de procesar lo que estaba viendo. La mujer se dio la vuelta y le sonrió a Pablo, como si no tuvieran que esconder nada. Ese gesto, esa sonrisa cómplice, fue lo que terminó por destrozar su mundo. Era como si todo lo que ella había construido con él no significara nada. Como si su vida en común fuera solo una mentira. Finalmente, su cuerpo reaccionó. El dolor se convirtió en furia. El teléfono siguió vibrando, pero ella no lo vio. Decidió no quedarse allí observando como una tonta. Si Pablo pensaba que podría escapar sin consecuencias, estaba muy equivocada. No iba a permitirlo. No lo haría por ella, sino por el bebé que llevaba dentro. Esa pequeña vida que ya estaba siendo traicionada antes de siquiera nacer. Con pasos firmes, Frida caminó hacia el motel, su mente completamente centrada en una sola cosa: confrontar a Pablo. No pensó en el qué dirán, ni en las consecuencias de sus acciones. Solo pensaba en la justicia, en una venganza que se sentía necesaria. No podía dejar que él saliera impune de este acto de traición. Al entrar al motel, la pequeña puerta de madera parecía un obstáculo que Frida atravesó con determinación. En su mente solo había una pregunta: ¿cómo podía estar tan ciego para no ver que ella lo amaba con todo su ser? ¿Cómo podía romper su confianza de una manera tan vil? El motel era barato y mal iluminado, pero para Frida era el escenario perfecto para el enfrentamiento que se avecinaba. Al fondo, vio a Pablo y a la mujer entrando a una de las habitaciones. El impulso fue inmediato. No tuvo miedo, no pensó en lo que podía perder. Con un par de pasos más rápidos, llegó a la puerta de la habitación donde estaban. Respiró hondo, y sin pensarlo 2 veces, golpeó la puerta con fuerza. El sonido resonó como un trueno en su cabeza. Los pasos al otro lado de la puerta se detuvieron. La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba él. Pablo, con una expresión de sorpresa, pero también de culpa. La mujer detrás de él, mirando a Frida con un dejo de incomodidad. Pero fue Pablo quien no pudo esconder la verdad. Él sabía que ese momento había llegado, que ya no podía seguir ocultando lo que había hecho. ¿Qué haces aquí, Frida? La voz de Pablo tembló, pero su arrogancia seguía presente. ¿Qué quieres?, añadió, como si lo que estuviera pasando fuera un malentendido. Frida lo miró con los ojos llenos de furia. ¿Qué quiero? ¿Es en serio? ¿De verdad crees que puedo quedarme en casa esperando mientras tú me traicionas con esta mujer? La rabia se apoderó de su voz. No podía creer lo que estaba diciendo. El hombre al que amaba, el padre de su hijo, había estado con otra. Y lo peor, lo que más la dolía, era que no le importaba. Pablo intentó calmar la situación, pero sus palabras no llegaban. Frida lo miró fijamente, viendo cómo la culpa finalmente se reflejaba en su rostro.
pero no podía perdonarlo. No podía permitir que él saliera impune de esta vez. La vergüenza que sentía por él y por sí misma era más grande que cualquier explicación que pudiera dar. En un impulso, Frida empujó a la mujer hacia atrás y miró a Pablo por última vez. No te quiero cerca. Ni tú, ni ella. Esto se acaba aquí. No soy una tonta, Pablo. No voy a seguir jugando este juego contigo. Con esas palabras, dio la vuelta y salió del motel sin mirar atrás. El eco de sus pasos resonó en las paredes, pero lo único que escuchaba era el retumbar de su corazón, latiendo con fuerza. Ahora, no solo tenía que lidiar con la traición, sino también con la tormenta que venía. Porque esta historia no terminaría aquí. La venganza de Frida estaba a punto de comenzar. La confrontación. Frida caminó rápidamente hacia su coche, el aire cálido de la tarde acariciando su rostro mientras la adrenalina corría por sus venas. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de furia. No había pensado en lo que acababa de hacer, ni en las consecuencias que vendrían después. No importaba. Lo único que importaba era la sensación de que había dado un paso hacia la verdad, hacia algo que necesitaba confrontar. La mentira que su esposo había estado construyendo sobre ella y su vida juntos ya no la dominaría. El sonido del motor del coche arrancando fue como una señal. Un recordatorio de que ahora no había vuelta atrás. Decidió irse a casa, pero no para descansar. No podía descansar. Necesitaba pensar en lo siguiente, en lo que tenía que hacer ahora. Ya no podía ignorar lo que había visto, ni permitir que Pablo pensara que todo seguiría igual. La imagen de su esposo saliendo del motel con otra mujer seguía ardiendo en su mente. Era una imagen repetitiva, una cicatriz que se clavaba más hondo con cada segundo. Pero lo peor de todo era la sonrisa de él, tan cómoda, tan confiada, como si no tuviera nada que temer. No había duda, Pablo se creía intocable, o al menos, que podía hacerle esto a ella y salirse con la suya. Pero Frida no iba a permitirlo. Al llegar a su casa, Frida no lo pensó más. Sabía que debía confrontarlo de inmediato. No iba a esperar, no iba a dejar que Pablo jugara con su vida y con su confianza un minuto más. Entró rápidamente y se dirigió al salón. El silencio en la casa era denso, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Pablo estaba en el comedor, sentado, mirando su teléfono con una expresión distraída. Ni siquiera levantó la vista cuando Frida entró. Pero Frida no podía más. La imagen de él con otra mujer la golpeaba como un martillo, y necesitaba que lo enfrentara, que pagara por lo que había hecho. Frida, ¿qué pasa? Pablo finalmente levantó la vista, al notar la intensidad en el aire. Pero no le importaba su tono tranquilo ni su postura relajada. Frida lo miró, los ojos fijos, llenos de furia. No te atrevas a preguntarme qué pasa, Pablo, respondió con voz temblorosa, pero firme. Te vi. Te vi salir de un motel con ella, ¿cómo pudiste? ¿Qué clase de hombre eres? Sus palabras se filtraron entre las lágrimas contenidas, pero lo que estaba por venir no era tristeza, sino un vendaval de confrontación. Me decías que te quedabas tarde en la oficina, que tenías reuniones, era mentira. Todo este tiempo me mentiste, ¿sabes lo que hiciste? Me deshonraste, me traicionaste, ¿y qué, ni siquiera te importa? Pablo se levantó de inmediato, desconcertado y tratando de encontrar una respuesta que no llegaba. Sabía que las mentiras ya no tenían poder, pero intentó defenderse, aunque sus palabras se desmoronaban en cuanto salían. Frida, no es lo que piensas. Yo no quería que esto pasara, pero... No, Pablo. No me digas más mentiras, interrumpió Frida, su voz cortante, como una espada afilada. Ya no hay justificación para lo que hiciste. No voy a quedarme aquí escuchando excusas. Esta vez, te enfrentarás a lo que has hecho. Pablo, que había intentado mantener la calma, comenzó a perderla. Lo sabía. Había cruzado una línea que no podía deshacer. La mujer que amaba estaba furiosa, herida, y la verdad era que ya no podía ocultar lo que había hecho. Frida, por favor, escúchame. No quería hacerte daño. Fue un error. Tú eres lo más importante para mí. Frida lo miró fijamente,
Las palabras que había estado guardando durante semanas salieron disparadas. ¿Lo más importante para ti? Si de verdad lo fueras, no me habrías traicionado. No me habrías hecho esto, Pablo. Tú no me amas. Me usas. Y lo peor es que creí en ti. Las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro, pero no eran solo lágrimas de dolor, sino de furia. No podía permitir que su vida siguiera bajo el yugo de una mentira. Me lo hiciste cuando más te necesitaba. Cuando estaba esperando a nuestro hijo, tú ya estabas en brazos de otra. No tengo que escuchar tus disculpas, no te las voy a creer. Pablo, ahora visiblemente angustiado, dio un paso hacia ella. Frida, por favor. Sé que cometí un error terrible, pero te prometo que esto no volverá a suceder. Te amo, y lo que hice no tiene justificación. Te lo juro. Frida lo miró en silencio, las palabras de él no significaban nada. Sabía que no podía confiar en él, que ya no podía ser la mujer que esperaba que las cosas se solucionaran con promesas vacías. No puedo vivir con un hombre que me traiciona. No puedo seguir contigo. Te vas a ir de esta casa, Pablo. Y ya no quiero verte más. Esta es la última vez que me haces esto. Pablo, incapaz de responder a las palabras de Frida, simplemente se quedó allí, quieto, derrotado. No sabía cómo salir de esa situación, cómo revertir lo que ya no tenía remedio. Todo lo que había construido con ella estaba en ruinas. Frida, por su parte, no sentía alivio, sino una profunda sensación de que había tomado la decisión correcta. No podía seguir con alguien que la había dejado sola en su dolor, y mucho menos alguien que había decidido seguir engañándola. La confrontación había comenzado, pero para Frida, el fin de esta relación era solo el principio de su verdadera lucha. No solo luchaba por su dignidad, sino por su futuro y por el futuro de su hijo. La venganza no era solo un deseo de hacerle pagar por lo que hizo, sino un acto de autoconservación, una necesidad de reconstruir lo que él había destruido. Mientras Pablo intentaba encontrar las palabras para salvar lo que quedaba de su matrimonio, Frida ya había tomado una decisión. La venganza, en su corazón, no sería solo una respuesta al daño recibido, sino una manera de reclamar lo que siempre le perteneció, su paz. La lucha. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo entendiera la tormenta que aún azotaba el corazón de Frida. Después de la confrontación de la noche anterior, la casa que alguna vez había sido un refugio de amor y confianza se sentía vacía, rota. Pablo había salido sin decir palabra, dejándola sola en su dolor, pero con una decisión firme en su pecho. Sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. La traición había destrozado algo dentro de ella, algo que no podía reparar simplemente con palabras. Frida se levantó temprano, su mente aún cargada con el recuerdo de la escena en el motel y las palabras de Pablo. Ya no podía ignorar lo que había sucedido, ni permitir que el miedo al futuro la hiciera retroceder. Lo que había comenzado como una traición de su esposo, se había convertido en algo mucho más grande, una lucha por su dignidad, por su identidad y por el futuro de su hijo. En ese momento, Frida decidió que no sería la víctima. No dejaría que su vida fuera marcada por el sufrimiento. A lo largo del día, la casa se llenó de un silencio insoportable. Frida no sabía si el vacío que sentía dentro de ella provenía de la ausencia de Pablo o de la desolación que su propio corazón había creado. Por primera vez en años, sintió que su vida estaba completamente fuera de control. Pero ese sentimiento de impotencia pronto se transformó en una fuerza interna que no había reconocido en sí misma antes. Era el mismo instinto de supervivencia que todas las mujeres tienen cuando son despojadas de lo que más aman. Frida estaba lista para pelear. Decidió no esperar más. Sabía lo que tenía que hacer, y no podía permitir que las sombras del pasado nublaran su futuro. Llamó a su abogada, Laura, una mujer fuerte y decidida, que siempre había sido su aliada. En cuanto Laura contestó, Frida no pudo evitar mostrar la determinación que sentía. Laura, necesito que comencemos con el divorcio. Quiero separarme de Pablo. No puedo más, dijo con firmeza. Laura, sorprendida por la decisión de Frida, respondió rápidamente. Frida, ¿estás segura? Sabes que este proceso puede ser largo, complicado y emocionalmente devastador. Lo sé, interrumpió Frida,
pero ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras me destruye. Necesito ser libre, por mí y por mi hijo. Y te prometo que no voy a dar marcha atrás. Laura asintió, sabiendo que no había vuelta atrás. Frida tenía razón. La única manera de sanar era tomando el control, enfrentándose al dolor, y luchando por lo que era suyo, su paz, su dignidad y su futuro. En ese momento, Frida comprendió que la lucha no era solo contra Pablo, sino contra todo lo que ella había permitido que la definiera hasta ahora. No era una esposa abandonada, no era una mujer traicionada. Era una mujer fuerte, decidida a no dejar que su vida se desmoronara por completo. La misma tarde, Frida decidió que debía hacerle frente a todo lo que le había costado aceptar. No solo a su esposo, sino también a su propia vulnerabilidad. Se dirigió a la habitación de su hijo por nacer. El cuarto, aún sin terminar, estaba lleno de cajas con ropa y juguetes que ella había comprado con tanto amor. Miró las paredes vacías, pensando en cómo cambiarían las cosas en los próximos meses, cómo su vida daría un giro irreversible. El dolor seguía presente, pero ahora había una sensación de resolución, como si todo lo que había ocurrido la hubiera forjado de nuevo. De repente, escuchó el sonido del timbre. Era Pablo. Frida sintió como el corazón le latía más rápido. Sabía lo que quería decirle. No podía seguir esperando a que él viniera a pedirle perdón, no podía darle una oportunidad más. No lo haría. Abrió la puerta con paso firme, enfrentándose a su esposo por primera vez desde la confrontación de la noche anterior. Pablo la miró con el rostro desencajado, sus ojos llenos de desesperación. Sabía que había perdido a la mujer que amaba, pero no podía resignarse. No tan rápido. La trató de abrazar, pero Frida se apartó con gesto firme. «Déjame en paz, Pablo», dijo sin titubeos. «No quiero que me toques. No tienes derecho». Él intentó hablar, sus palabras mezclándose con arrepentimiento, pero Frida no lo escuchaba. «No quiero tus disculpas, ni tus promesas vacías. Ya no puedo confiar en ti. No después de lo que hiciste». Pablo, visiblemente angustiado, insistió: «Frida, por favor. No entiendes lo que significa para mí perderte. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que me perdones, para que volvamos a ser como antes. Lo prometo». Frida lo miró fijamente, con los ojos llenos de determinación. «No lo entiendes, ¿verdad? No se trata de que me perdones o no. Se trata de que ya no confío en ti. Ya no puedo mirar a un hombre que me traicionó a los ojos y seguir viviendo una mentira. Ya basta, Pablo». Pablo intentó acercarse de nuevo, pero esta vez Frida no retrocedió. No tenía miedo. El miedo ya no existía en ella. La venganza ya no se sentía como una opción impulsiva, sino como una necesidad. Necesitaba liberarse. Necesitaba terminar con todo esto. Este matrimonio se terminó. «Me voy a divorciar de ti», dijo con una firmeza que resonó en las paredes. «No voy a seguir viviendo una mentira. Ya basta de humillación». Las palabras de Frida cortaron el aire como cuchillos. Pablo no sabía qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Frida no le dio espacio para más excusas. El ciclo de dolor había terminado. Ella no quería más sufrimiento, no más traición. Con la cabeza en alto y el corazón acelerado, Frida cerró la puerta, poniendo fin a una parte de su vida. Sabía que la lucha recién comenzaba. Pero ya no estaba sola en este combate. Ahora, estaba luchando por su propia salvación, por su futuro y el de su hijo. Y no iba a rendirse. La decisión. Frida pasó la noche en vela. Las horas se alargaban como un eco interminable en su mente, y cada pensamiento la arrastraba hacia un abismo del cual no podía escapar. Había tomado una decisión, pero aún no sabía si era la correcta. El dolor de la traición seguía punzándole el alma, y la certeza de que todo había cambiado para siempre la mantenía despierta. El sonido del reloj en la pared, el leve murmullo de la lluvia que golpeaba las ventanas, eran los únicos acompañantes en esa larga madrugada. Esa mañana, Frida despertó temprano, como si su cuerpo supiera que ya no podía seguir en ese estado de parálisis emocional.
El sol apenas se asomaba por el horizonte, pero había algo diferente en ella. Algo más fuerte que la tristeza y el miedo. La decisión que había tomado la noche anterior seguía retumbando en su pecho. Había hablado de divorcio, había afirmado que iba a salir de ese ciclo de dolor, pero ahora que lo pensaba más profundamente, algo en su interior aún vacilaba. No sabía cómo dar el siguiente paso. En la cocina, mientras preparaba su café, Frida observó la foto de su boda que aún se encontraba sobre la mesa. Su sonrisa de aquella época, tan llena de ilusiones y sueños, contrastaba con el rostro sombrío que veía en el espejo. ¿Qué había fallado? ¿Dónde se había roto ese lazo que alguna vez la unió a Pablo? Las preguntas llegaban sin cesar, pero ninguna traía consuelo. Ninguna respuesta podía darle paz. Su celular vibró sobre la mesa. Era Laura, su abogada, quien le había enviado un mensaje con un archivo adjunto. Frida lo abrió. Era un borrador de la demanda de divorcio. Miró las palabras escritas en la pantalla, pero ninguna de ellas parecía real. ¿Estaba realmente lista para tomar esa decisión irreversible? ¿Estaba preparada para cerrar el capítulo de su vida con Pablo? El sonido de las llaves en la puerta la sacó de sus pensamientos. Pablo había regresado. Por la expresión en su rostro, no había mejorado la situación entre ellos. Él no era un hombre que mostrara sus sentimientos fácilmente, pero ahora sus ojos reflejaban algo que Frida no había visto en mucho tiempo: miedo. «Tenemos que hablar», dijo él, su voz rota por la desesperación. Frida lo miró fijamente desde la cocina, sin moverse, sin decir una palabra. No quería ser la mujer que aún esperaba promesas vacías. Ya no tenía espacio en su corazón para eso. Ya no podía permitir que la esperanza la consumiera una vez más. Su mente estaba hecha, y sus palabras saldrían con la misma firmeza que había sentido cuando cerró la puerta la noche anterior. «Ya lo decidí, Pablo. Me voy a divorciar de ti». El hombre que había compartido su vida durante años no parecía comprender la magnitud de esas palabras. Se acercó lentamente, tratando de buscar una explicación, un resquicio por donde pudiera penetrar su arrepentimiento. «Frida, por favor, escucha. Te juro que me arrepiento. Sé que te he fallado, pero lo que pasó no significó nada. Tú eres lo más importante para mí». Frida cerró los ojos, apretando la mandíbula, mientras el sonido de sus palabras lo atravesaba como un cuchillo. «Ya no me importa lo que sientas, Pablo. Me importa lo que he vivido, lo que he soportado, lo que ya no quiero. No puedo seguir viviendo en esta mentira». La decisión estaba tomada, y era irremediable. Frida sentía que por fin estaba recuperando el control de su vida, por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, había algo en su interior que aún no se sentía completamente en paz. Algo seguía pesando en su alma. «Me arrepiento de no haberte escuchado, de no haberte dado lo que necesitabas», dijo él, bajando la cabeza, un rastro de culpa en su rostro. «Pero este matrimonio no tiene por qué terminar así. Yo quiero luchar por ti». Frida lo miró fijamente, pero no pudo decir nada más. Ya no necesitaba escuchar sus excusas. El tiempo que había perdido, la confianza rota, ya no eran negociables. Lo que una vez le unió a él se había desvanecido en un instante, y lo que quedaba frente a ella no era el hombre con quien había soñado, sino una versión rota de un ser que había dejado de ser él mismo. «Pablo, ya no sé quién eres. Lo único que sé es que esta relación ya no existe. Es hora de que sigas tu camino, y yo seguiré el mío». Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la habitación, dejando atrás la imagen de su esposo, desmoronándose lentamente. Sin embargo, antes de cerrar la puerta, Frida se detuvo un momento y miró hacia atrás. Un silencio pesado envolvía la casa. El dolor seguía ahí, sin embargo, ahora había algo más, la sensación de que, por fin, estaba tomando las riendas de su vida. La decisión de separarse de Pablo no había sido fácil, pero había sido necesaria. Frida sabía que su futuro, aunque incierto, dependía de ella misma. No permitiría que su vida fuera definida por la sombra de una traición. Su corazón necesitaba sanarse, y para eso, tenía que dar un paso hacia lo desconocido. Tenía que aprender a ser fuerte por ella misma y por su hijo. Esa tarde, después de la amarga despedida,
Frida sentó a su hijo en su vientre, sintiendo su pequeño ser moverse. Y, aunque no podía predecir lo que vendría, una chispa de esperanza comenzó a brotar dentro de ella. Sabía que la lucha que comenzaba no sería fácil, pero esta vez, ella sería la heroína de su propia historia. La mentira descubierta. La luz de la mañana entraba suavemente por la ventana, iluminando la habitación vacía que Frida ya no compartía con Pablo. El silencio era un eco constante en su mente, pero esta vez, era un silencio liberador. Había tomado una decisión difícil, una que ya no podía cambiar. A pesar de la tormenta emocional que la sacudía, había un fuego interior que la mantenía firme. La traición de Pablo no era solo una herida en su corazón, era una marca en su vida, algo que necesitaba entender completamente antes de dar el siguiente paso. Aquella mañana, Frida decidió que debía averiguar la verdad detrás de todo lo que había ocurrido. No solo quería conocer los detalles de la infidelidad, sino entender por qué, cómo, que la había llevado a esa situación tan desgarradora. Necesitaba respuestas, y por primera vez en mucho tiempo, no iba a temer enfrentarlas. Con una determinación inquebrantable, Frida fue a la oficina donde Pablo solía trabajar. No iba a quedarse esperando en casa, consumida por la duda. Quería recuperar el control, no solo sobre su vida, sino también sobre la verdad que había quedado oculta. A medida que caminaba por los pasillos de la oficina, sentía una mezcla de emociones. Parte de ella se sentía nerviosa, pero otra parte sabía que debía ser valiente. La oficina estaba tranquila, como siempre lo estaba a esa hora. Frida entró sin previo aviso y, al llegar al escritorio de Pablo, vio que su computadora portátil estaba abierta, y su bandeja de entrada mostraba varios correos sin leer. En un impulso, Frida tomó la laptop, se sentó en una silla cercana y comenzó a navegar por los mensajes. Su corazón latía rápido, su respiración era irregular, pero no se detuvo. Necesitaba saber. La primera serie de correos era rutinaria, mensajes de trabajo, solicitudes de clientes. Pero, al buscar más allá de lo obvio, encontró algo que la hizo detenerse por completo. Un correo de una dirección desconocida, fechado apenas unas horas antes del incidente en el motel. El asunto decía: "Nos vemos esta noche". Frida sintió un nudo en el estómago mientras leía el mensaje. Era un mensaje claro, directo, que confirmaba lo que ella ya sabía, pero había algo más, algo que la llenó de rabia. "Nos vemos esta noche, cariño. Estoy deseando estar contigo. Te espero en el mismo lugar". La sangre de Frida se heló en sus venas. El corazón le daba golpes furiosos en el pecho mientras sus manos temblaban al leer esas palabras. No solo estaba confirmada la infidelidad, sino que había una complicidad detrás de todo, algo que ella no podía perdonar. Pablo no solo había fallado como esposo, sino que había jugado con su confianza de una manera cruel. Pero eso no era todo. A medida que Frida seguía investigando en los correos, descubrió una serie de conversaciones entre Pablo y la misma mujer. Estaban llenas de palabras cariñosas, planes secretos, e incluso promesas de un futuro juntos. Cada mensaje era una daga que se clavaba más profundo en su corazón, una confirmación de lo que ya sabía, pero que no quería admitir. El tiempo pareció detenerse mientras Frida leía una conversación que se extendía por varios meses. La mujer no era solo una aventura pasajera. Ella había sido parte de un engaño largo y premeditado. En un correo de hace unas semanas, Pablo había escrito: "Te prometí que nunca dejaría a Frida, pero cada vez me siento más atrapado. Lo que tengo contigo es diferente. Tú me entiendes de una manera que ella nunca lo hará. Estoy perdiendo el control, no sé qué hacer". Frida sintió un vacío profundo. Las palabras resonaron en su mente, repetidas una y otra vez. Estoy perdiendo el control. ¿Cómo había podido llegar a este punto? ¿Cómo había dejado que la mentira se expandiera tan lejos? A medida que el dolor se convertía en una furia interna, Frida sintió que el poder que le quedaba se desbordaba. En ese instante, una oleada de rabia la invadió. Pablo no solo le había sido infiel. Le había mentido de una manera tan despiadada, había manipulado la verdad a su favor, jugando con sus emociones, con su confianza, con su familia. Con la laptop en las manos, Frida se levantó de la silla, incapaz de contener la oleada de emociones.
Salió de la oficina y se dirigió al estacionamiento. Necesitaba estar sola para procesar todo lo que acababa de descubrir. El aire frío le golpeó la cara, y mientras respiraba profundamente, el enfado se fue apoderando de ella. Pablo no se merecía una oportunidad más. No solo la había traicionado, sino que había hecho todo lo posible para ocultar la verdad, para seguir engañándola mientras ella lo defendía, mientras lo amaba. Decidió que ya no quedaba espacio para la duda. Sabía lo que tenía que hacer, y estaba dispuesta a hacerlo. La venganza ya no era solo una emoción pasajera. Era un grito interno que la empujaba a actuar. Ya no solo quería divorciarse. Necesitaba que Pablo enfrentara las consecuencias de sus acciones. Tenía que pagar por lo que había hecho. Esa noche, mientras Frida estaba sola en su casa, un mensaje de texto llegó a su teléfono. Era Pablo. Quería hablar. Pero Frida no sentía la necesidad de escuchar más promesas vacías. Ya no había espacio para él en su vida. La mentira había sido descubierta, y con ella, el final de todo lo que alguna vez construyeron juntos. Con la mirada fija en el teléfono, Frida respondió con una determinación que no había sentido antes. No quiero hablar. Ya no tengo nada que decirte. Lo que teníamos ha terminado. Que te quede claro, la mentira fue descubierta, y ya no hay vuelta atrás. Con eso, presionó el botón de enviar. Lo que alguna vez había sido un amor, ahora solo era un recuerdo que se desvanecía con cada palabra que escribía. El juego sucio. Frida se despertó con la mente nublada, la sensación de lo que había descubierto aún palpitando en su pecho. Había dejado atrás el dolor y la sorpresa, pero ahora la furia comenzaba a arder en su interior. Pablo había cruzado un límite, y ella no podía simplemente dejar que todo quedara en el olvido. Había hablado con firmeza, había decidido cortar la relación, pero el enfrentamiento apenas comenzaba. El día estaba gris, como si el cielo reflejara su estado emocional. No había tiempo para lamentarse. Ahora, más que nunca, necesitaba prepararse para lo que venía. Pablo no iba a rendirse tan fácilmente. Sabía que, al ser descubierto, él intentaría manipular la situación, encontrar una forma de salir limpio. Y eso, pensaba Frida, no iba a suceder. Al mediodía, su teléfono vibró en el bolso. Era un mensaje de Laura, su abogada. Necesito que vengas ahora mismo. Es urgente. Sin dudarlo, Frida subió al coche y se dirigió rápidamente a la oficina de Laura. Sabía que algo más estaba por venir, algo que Pablo no había anticipado. La mentira que él había tejido con tanto cuidado estaba a punto de desmoronarse, y Frida no tenía intención de dejarlo escapar sin enfrentar las consecuencias. Cuando entró en la oficina, Laura la miró con un aire de seriedad que Frida no había visto antes. En la mesa de la abogada había papeles esparcidos, como si la situación fuera más compleja de lo que pensaba. «Tenemos un problema», dijo Laura, levantando la mirada. Parece que Pablo no está dispuesto a dejar las cosas tan fáciles. Él ha contratado a un abogado muy agresivo. Están preparando una demanda por difamación. Dice que tú lo estás atacando injustamente, y están dispuestos a llevar esto a los tribunales. Frida se quedó paralizada por un momento. ¿Difamación? Pablo, después de todo lo que había hecho, aún tenía el descaro de intentar voltear la situación en su favor. Estaba dispuesta a todo para salvar su imagen y, tal vez, para manipular la opinión pública. Había caído en su propio juego de mentiras, y ahora, en lugar de afrontar sus acciones, intentaba convertir a Frida en la villana. Es un juego sucio, dijo Laura, viendo el reflejo de ira en los ojos de Frida. Lo que está haciendo es intentar destruir tu credibilidad, hacerte ver como una esposa celosa y vengativa. Está dispuesto a todo, incluso a manipular la ley para que tú no ganes en el juicio. Frida apretó los puños, sintiendo que la rabia la invadía nuevamente. Pablo no solo había roto su confianza, sino que ahora quería hacerla pagar por atreverse a exponerlo. Ella sabía que el daño emocional ya estaba hecho, pero ver cómo se jugaba su honor de esa manera era como un golpe en el estómago. El peor golpe, quizás, porque ahora el juego no solo era de él y ella, sino que estaba involucrando a un sistema legal que podía volverse en su contra. No voy a dejar que me haga esto, dijo Frida, con la voz firme.
No voy a permitir que me destruya. Si quiere guerra, la tendrá. No me voy a quedar callada. Laura asintió, comprendiendo la determinación en sus palabras. Ya he preparado las pruebas. Pero necesitamos actuar rápido. Pablo tiene contactos poderosos. Puede que intente usar su influencia para hacer que este caso se cierre rápidamente. Necesitamos contrarrestar su estrategia. Frida asintió con la cabeza. Ya no quedaba lugar para el arrepentimiento o para los juegos. Si Pablo quería jugar sucio, ella también sabía cómo hacerlo. No se iba a quedar atrás. El tiempo de ser la víctima había pasado. Con una nueva resolución, Frida comenzó a planificar su próximo movimiento. Sabía que el poder de Pablo en el mundo corporativo y en sus círculos sociales podría ser una amenaza. Pero también sabía que tenía algo que él no poseía, la verdad. Voy a hacerle pagar por lo que ha hecho, dijo Frida, casi susurrando, mientras miraba los papeles sobre la mesa. Voy a exponer cada mentira, cada mensaje, cada conversación. Ya no quiero esconderme más. Ese día, Frida comenzó a reunir las pruebas más sólidas que pudiera encontrar. Contactó a viejos amigos y compañeros de trabajo que conocían las verdaderas intenciones de Pablo. Cada uno tenía algo que aportar. Y mientras se adentraba en los oscuros recovecos de la vida de su esposo, descubrió más de lo que había imaginado. Además de la infidelidad, Pablo había estado desviando fondos de la empresa en la que trabajaba, participando en negociaciones clandestinas con la misma mujer con la que había tenido la aventura. Toda una red de mentiras, manipulaciones y engaños que se extendían mucho más allá de la traición personal. Frida sabía que tenía que usar esa información con cautela. No podía revelarla de inmediato, no sin la estrategia correcta. Pero cuando llegara el momento, cuando estuviera preparada, todo saldría a la luz. Pablo no solo perdería a su esposa, sino que también enfrentaría consecuencias mucho más grandes por su corrupción. Esa noche, Frida no pudo dormir. Mientras la oscuridad envolvía la casa, su mente se mantenía despierta, planificando cada movimiento con la precisión de un estratega. Pablo había subestimado el poder de la verdad, y pronto lo descubriría de la manera más dolorosa. Cuando él tratara de manipular la situación para su beneficio, ella estaría lista para devolverle el golpe, y cuando todo se revelará, no habría vuelta atrás. No solo era su vida la que estaba en juego, sino la justicia. El juego sucio que Pablo había iniciado pronto sería una batalla que él no podría ganar. La caída de Pablo. El sol estaba empezando a ponerse cuando Frida revisó por última vez los papeles que había reunido durante la semana. Había recorrido un largo camino desde el día en que descubrió la traición de Pablo. Ahora, con la verdad en sus manos, ya no sentía miedo ni duda. Lo que antes había sido un mar de confusión y dolor, ahora se convertía en su arma más poderosa. La estrategia que había elaborado con Laura comenzaba a tomar forma. Habían recolectado suficiente evidencia para exponer no solo la infidelidad de Pablo, sino también sus negocios turbios, el desvío de fondos y la corrupción en la que había estado involucrado. Cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas. Frida sabía que estaba a punto de liberar su vida de la sombra de su esposo y exponerlo ante el mundo tal como era, un hombre egoísta, corrupto y deshonesto. Esa noche, Pablo llegó a casa más tarde de lo habitual. Frida ya lo esperaba, sentada en la sala, con una calma que no correspondía con lo que realmente sentía. Estaba tranquila, serena, como si todo estuviera bajo control. Cuando Pablo entró por la puerta, se detuvo al verla. No la reconocía. La mujer frente a él ya no era la esposa sumisa y confundida que había dejado atrás. Frida había cambiado. ¿Qué pasa, Frida? ¿Te vas a quedar ahí toda la noche sin decir nada? Pablo le lanzó una mirada desdeñosa, como si aún tuviera poder sobre ella. Pero Frida no respondió inmediatamente. Sabía que el momento de la confrontación había llegado. Tenía que ser precisa, no había espacio para vacilaciones. Cuando abrió la boca, su voz estaba firme, sin rastro de la angustia que él esperaba ver. Pablo, ya no voy a tolerar más tus mentiras. Sus palabras fueron claras y frías, como un golpe que dejó a Pablo sin aliento. Sé lo que has estado haciendo. Sé con quién has estado, y sé todo lo que has hecho. No solo me has traicionado a mí,
sino también a todo lo que alguna vez construimos. Y ahora vas a pagar por todo eso. Pablo se quedó paralizado, sin saber qué decir. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente mientras se daba cuenta de que las palabras de Frida no eran vacías. Ella sabía. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué estás diciendo? Pablo trató de mantener la calma, pero su voz tembló al final de la frase. Frida se levantó lentamente y se dirigió hacia la mesa del salón, donde había colocado varios documentos. Con un gesto lento, los levantó y los dejó frente a él. Aquí está todo lo que necesito para destruirte, Pablo. Los correos, las conversaciones con ella, los registros financieros de la empresa. Todo. Y cuando la policía investigue, lo que encontrarás aquí te llevará directo a la cárcel. Pablo miró los papeles, completamente pálido. Había mucho más de lo que imaginaba. Su corazón latía con fuerza mientras la presión aumentaba. Todo lo que había hecho, todo lo que había ocultado, estaba a punto de ser revelado. No, no puedes hacer esto, tartamudeó, intentando encontrar una salida. Esto no va a ir a ninguna parte. Es solo tu palabra contra la mía. Nadie va a creer lo que dices. Frida lo miró fijamente, sin mover un músculo. No es solo mi palabra, Pablo. Es la verdad. Y tengo todas las pruebas que necesito. Te creíste más inteligente que todos, pensaste que podrías engañarme y seguir con tu vida sin consecuencias. Pero ahora lo vas a ver. Lo que has hecho no solo me ha destruido, me ha dado el poder para exponer todo lo que eres. Pablo intentó levantarse y dar unos pasos hacia ella, pero en lugar de acercarse, su rostro reflejaba una desesperación que no había mostrado antes. En sus ojos brillaba el miedo. Sabía que estaba perdiendo el control. Frida, no puedes hacer esto. Aún hay tiempo para solucionar las cosas. Podemos empezar de nuevo. Podemos dejar todo esto atrás. Frida lo miró sin piedad. ¿Empezar de nuevo, después de todo lo que has hecho, después de mentir, traicionar y robar? No, Pablo. Lo que has hecho tiene un precio. Y ese precio, ahora lo vas a pagar. Pablo dio un paso atrás, sintiendo que el suelo se le desmoronaba bajo los pies. En su mente, comenzó a buscar desesperadamente una salida. Intentó pensar en alguna forma de manipular la situación, de salvar su rostro, pero nada funcionaba. No podía controlar a Frida, no podía manipularla como había hecho tantas veces antes. Ella estaba decidida. De repente, un sonido lo interrumpió. El teléfono de Frida vibró en la mesa. Era Laura. Frida contestó, con una calma que ponía los nervios de Pablo al límite. ¿Lo tienes?, preguntó sin darle importancia a su presencia. Laura respondió al otro lado. Está listo. Las pruebas ya están en las manos de las autoridades. Si Pablo tiene alguna duda de lo que puede perder, pronto lo sabrá. Cuando Frida colgó, se giró lentamente hacia Pablo, que estaba ahora completamente derrotado. La policía está en camino. El departamento de finanzas ya ha sido notificado sobre tus transacciones ilegales. Y sobre ella, pronto todos sabrán quién eres realmente. Pablo, incapaz de responder, se desplomó en el sillón. Su mundo entero se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Todo lo que había logrado, todas las mentiras que había construido, caían en pedazos ante él. Y lo peor de todo era que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Frida lo observó con frialdad. En su rostro no había alegría ni satisfacción, solo la paz que sentía al saber que, finalmente, la verdad estaba saliendo a la luz. Había pagado un precio muy alto por llegar hasta este punto, pero en ese momento, mientras veía la caída de Pablo, sentía que lo había ganado todo. El juego ha terminado, dijo Frida, con una voz baja pero llena de poder. Y esta vez, no vas a salirte con la tuya. Pablo no respondió. Solo se quedó allí, mudo, mientras Frida se alejó de él, dejando que la policía y la justicia tomaran el control de lo que él había destruido. El hombre que alguna vez fue su esposo ya no existía. Ahora, solo quedaba la caída de un hombre corrupto, cuya mentira ya no podía protegerlo. El último encuentro. La mañana era gris,
como si el cielo estuviera de luto por lo que estaba por ocurrir. Frida se encontraba frente al espejo, mirando su reflejo con una mezcla de determinación y nostalgia. Ya no quedaba nada de la mujer que había sido años atrás, cuando pensaba que el amor lo era todo, que las promesas de su esposo significaban algo. Ahora, con su barriga hinchada de embarazo y su corazón aún marcado por las cicatrices de la traición, sabía que este encuentro sería el final de una historia que comenzó con sueños de felicidad. En su mente, había un solo pensamiento: cerrar este capítulo de su vida para siempre. Pablo había solicitado hablar con ella. Quería explicarse, suplicar, tal vez manipularla una última vez. Frida sabía que no podía darle más oportunidades. Había llegado a un punto en el que ya no le quedaba nada más que hacer. Su decisión era irreversible. El encuentro fue en una cafetería pequeña y apartada, un lugar que Frida eligió a propósito. Nadie la reconocería allí, y a Pablo, con su arrogancia habitual, le costó aceptar el lugar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por intimidarla con su presencia, Frida estaba tranquila. Como si todo hubiera terminado mucho antes de este encuentro. Pablo llegó puntual, vestido con un traje oscuro que no ocultaba el cansancio en sus ojos. Cuando la vio, sus labios se curvaron en una sonrisa forzada, pero Frida no respondió. Solo lo observó en silencio, con una calma que parecía desafiar su malestar. ¿Te puedo invitar a algo?, Pablo preguntó, con una voz que intentaba sonar amable, pero sin convicción. Frida negó con la cabeza, y sin rodeos, comenzó a hablar. No vinimos aquí para hablar de café, Pablo. Estamos aquí porque, por alguna razón, crees que tengo que escucharte. La verdad es que ya no me importa lo que tengas que decir. Lo que querías hacer ya lo hiciste, y la única pregunta que me queda es, ¿por qué aún insistes en que esto no ha terminado? Pablo respiró hondo, visiblemente nervioso. Había esperado una confrontación, pero no una Frida tan decidida. Necesitaba tiempo para encontrar una respuesta que no lo dejara más vulnerable. Frida, por favor, déjame explicarte. Las cosas no son lo que parecen. Tú sabes que lo que tuvimos, no lo puedo tirar por la borda, así como así. Podemos resolverlo, podemos empezar de nuevo. Te prometo que todo cambiará. Frida lo miró fijamente, sin dejar que su voz temblorosa le afectara. Empezar de nuevo, ¿de verdad piensas que hay algo que podamos salvar? Pablo, estuviste con otra mujer. Me mentiste, me ocultaste todo. Me dijiste que me amabas mientras te escondías en la cama de otra. No hay empezar de nuevo. Lo que has hecho no tiene perdón. Las palabras de Frida golpearon a Pablo como un balde de agua fría. En su mente, ella aún podría dudar, aún podría ceder ante su encanto. Pero ahora se encontraba frente a una mujer completamente diferente. Ya no era la esposa que había perdonado sus engaños en el pasado. Esta vez, Frida no tenía ni un ápice de compasión. Sé que cometí un error terrible, pero... Frida, tienes que entender que esto fue un desliz, algo que nunca pensé que fuera tan grave. He sido un idiota, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para recuperarte. Déjame demostrarte que aún puedo ser el hombre que tú querías. Pablo intentó tomar su mano, pero Frida lo apartó con un movimiento rápido. ¿No tienes idea de lo que hablas, recuperarme, después de todo lo que has hecho? No me conoces, Pablo, no sabes quién soy. Tú pensaste que me tenías atada, que no podría vivir sin ti. Pero mira lo que has hecho, me has mostrado que soy más fuerte de lo que pensaba. No necesito tus promesas vacías ni tus mentiras. Pablo frunció el ceño, pero algo en su interior comenzaba a romperse. El poder que había tenido sobre ella ya no existía, y eso lo aterraba. La imagen de la mujer que alguna vez amó ya no se reflejaba en la misma persona que tenía frente a él. ¿Qué quieres de mí entonces?, Pablo preguntó, con la voz cargada de desesperación. Solo dime qué es lo que quieres. Podemos arreglar esto, Frida. Yo todavía te amo. Frida se levantó lentamente de su silla, mirando a Pablo con una frialdad absoluta. La tristeza que antes había sentido por él había desaparecido, reemplazada por una determinación implacable. El amor no es suficiente, Pablo. Las promesas son solo palabras, y las palabras no curan lo que has hecho.
Ya no hay nada que puedas decirme para cambiar lo que ha pasado. Con una mirada fija en él, Frida comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso que daba la acercaba más a la vida que había decidido construir para sí misma, sin la sombra de Pablo. Él la observaba, incapaz de reaccionar, paralizado por la gravedad de lo que había perdido. «Adiós, Pablo», dijo Frida sin volverse, su voz cargada de una fuerza que él jamás imaginó que poseía. «No busques más, ya no hay nada entre nosotros». Pablo no dijo nada más. Se quedó allí, inmóvil, sintiendo cómo se desmoronaba todo lo que había construido sobre mentiras. La mujer que creyó poseer ya no existía. En su lugar, solo quedaba una mujer libre, decidida a seguir adelante. La traición había sido su perdición, y ahora solo quedaba el eco de su propio arrepentimiento. Frida salió del café y, al cruzar la puerta, la brisa fresca de la tarde acarició su rostro. Se sentía más ligera, más viva que nunca. Este era el final, el último encuentro con el hombre que había sido su esposo, y el comienzo de su verdadera vida, la vida que viviría por ella misma, con su hija, con sus sueños, sin más mentiras. Ya no quedaba espacio para el pasado. Preguntas y respuestas. 1. ¿Por qué Frida decide confrontar a su esposo, Pablo, en lugar de ignorar la situación? Frida decide confrontar a Pablo porque no puede seguir viviendo bajo la sombra de la mentira. Después de descubrir su traición, siente que es necesario poner fin a su sufrimiento y reclamar su dignidad, enfrentando a Pablo y a la amante. 2. ¿Cómo se siente Frida cuando ve a Pablo salir del motel con otra mujer? Frida se siente devastada, traicionada y humillada al ver a su esposo salir con otra mujer. Su mundo se desmorona y la incredulidad la consume, pero también comienza a tomar conciencia de su fuerza y la necesidad de tomar control de su vida. 3. ¿Cuál es la reacción de Pablo cuando Frida lo confronta por su infidelidad? Pablo trata de minimizar la gravedad de su traición, culpando la situación a un desliz y prometiendo cambiar, pero Frida ya no le cree. Se muestra desesperado y busca manipularla, pero Frida ya no cede a sus palabras vacías. 4. ¿Cómo cambia Frida a lo largo de la historia? Frida evoluciona de una mujer que sufre en silencio a una mujer fuerte y decidida, que decide no rendirse ante la traición de su esposo. La confrontación y el proceso de aceptación de su fuerza interior la hacen más empoderada y capaz de seguir adelante sola. 5. ¿Por qué Pablo aún insiste en salvar su relación con Frida? Pablo insiste en salvar la relación porque no quiere perder lo que tenía con Frida, ni a la familia que han formado. Además, se siente culpable, pero también temeroso de enfrentar las consecuencias de su infidelidad y de perder el control que tenía sobre ella. 6. ¿Cómo reacciona la amante de Pablo ante la confrontación de Frida? La amante de Pablo no aparece físicamente en el enfrentamiento entre Frida y Pablo en este capítulo, pero su presencia es clave, pues Frida sabe que ella es la otra parte de la traición. La amante representa la última mentira que Frida necesita superar para poder cerrar el capítulo de su vida con Pablo. 7. ¿Cuál es el momento decisivo en el que Frida decide que su relación con Pablo debe terminar? El momento decisivo ocurre cuando Frida, al ver la sinceridad y el arrepentimiento en los ojos de Pablo, se da cuenta de que las palabras no son suficientes para sanar lo que ha hecho. La traición es irreversible, y ella sabe que no puede seguir viviendo en el pasado. 8. ¿Qué siente Frida al final de la historia, cuando se aleja de Pablo? Al final, Frida se siente liberada y fortalecida. Aunque el proceso ha sido doloroso, sabe que está tomando la mejor decisión para ella y su futuro, especialmente para su bebé. Se siente orgullosa de haberse enfrentado a la traición y de haber tomado control de su vida. 9. ¿Por qué Frida elige un lugar apartado para su encuentro con Pablo? Frida elige un lugar apartado para evitar la presión social y la posible interferencia de otras personas. Es un espacio en el que puede confrontar a Pablo de manera tranquila y sin distracciones, asegurándose de que esta conversación sea solo entre ellos. 10. ¿Qué representa el último encuentro de Frida y Pablo en la historia? El último encuentro representa el cierre de un capítulo doloroso en la vida de Frida. Es la conclusión definitiva de una relación basada en mentiras, y el momento en que Frida finalmente toma la decisión de seguir adelante, dejando atrás el pasado y comenzando una nueva vida. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.